Hay una gran razón por la que McLaren quiere una respuesta sobre las posibles consecuencias del límite de costes para el cambio de motor de Max Verstappen en el Gran Premio de Brasil. En realidad no se trata de crear problemas a su archirrival Red Bull, sino más bien de la propia planificación táctica de McLaren para la lucha por el título que se avecina. Todo comenzó el domingo por la mañana del Gran Premio de Brasil, cuando Verstappen, el único rival externo al título aparte de Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren, montó un motor nuevo que llevará en las últimas carreras. La clasificación de Interlagos había sido un desastre para Red Bull, con ambos coches fuera en la Q1 por primera vez desde el Gran Premio de Japón de 2006. Sin nada que perder, decidieron realizar cambios importantes en el coche de Verstappen antes de la carrera y romper el parque cerrado para hacerlo, lo que supuso salir desde el pit lane. Esto también anuló la penalización de 10 puestos en la parrilla que se había aplicado por utilizar nuevos componentes del motor más allá de la asignación para la temporada. Así que, además de revisar profundamente la configuración de Verstappen, Red Bull aprovechó la oportunidad, una unidad de potencia Honda completamente nueva, utilizando un motor de combustión interna, un turbo, un MGUK y un MGUH adicionales a los 4 permitidos para una temporada, además de una tercera batería y electrónica de control. La cuestión ahora es si eso va a tener implicaciones o no en el límite de costes de Red Bull, porque McLaren cree que debería tenerlas. Y si no es así, McLaren tendrá que replantearse algunas cosas. Y al comenzar la semana del Gran Premio de Las Vegas, McLaren aún no había recibido una respuesta clara de la FIA sobre si Red Bull podía utilizar ese motor adicional fuera del límite de costes o no. Aunque a veces los equipos se ven obligados a cambiar los motores por motivos de fiabilidad, en la última era de reglamentación se ha observado una tendencia a que también influyan factores relacionados con el rendimiento. A medida que la vida útil de las unidades de potencia se ha alargado para cubrir cada vez más eventos, su rendimiento tiene que reducirse para disminuir los riesgos de problemas de fiabilidad derivados de recorrer ese kilometraje adicional. Un motor que solo tiene que durar 2 o 3 fines de semana de Gran Premio puede funcionar en modos mucho más agresivos que uno que tiene que durar 5 o 6 eventos. Además, el rendimiento de los motores también se degrada a lo largo de su vida útil, aunque el grado en que esto ocurre varía entre los diferentes fabricantes. Se entiende que el motor Honda de Red Bull se ha vuelto bastante consistente. El jefe del equipo, Laurent Mekies, dejó claro que había algo que ganar, aunque no se sabe en qué medida. La increíble recuperación de Verstappen desde la salida en boxes hasta el podio en el Gran Premio de Brasil se debió al nuevo motor y en qué medida a la importante revisión de la configuración del coche, pero no puede haber hecho daño. Mekies explicó que, aunque las ventajas del nuevo motor probablemente no eran enormes, las diferencias en la Fórmula 1 eran lo suficientemente pequeñas como para que todo fuera importante. Mercedes era conocida por tener una caída bastante pronunciada con su motor y a finales de 2021 admitió que su motor perdía más potencia cuanto más tiempo funcionaba, lo que se convirtió en un problema de fiabilidad. Eso provocó la penalización en la parrilla de Lewis Hamilton ese año en Brasil y el aumento de rendimiento de ese nuevo motor le ayudó a realizar una impresionante remontada. La implicación en ese momento era que Mercedes había sufrido un revés en cuanto a fiabilidad al perseguir el rendimiento en respuesta a 2 factores externos que lo empujaron a profundizar más de lo que había previsto. El primero fue el controvertido avance de Ferrari en materia de motores en 2019, que cayó en una zona gris que enfureció a Mercedes y que llevó a un acuerdo entre Ferrari y la FIA de cara a 2020. Cuando el rendimiento de la unidad de potencia de Ferrari se debilitó, pero solo después de que Mercedes tuviera que forzar su motor durante 2019 para intentar remontar. Luego, en 2021, Mercedes se enfrentó a Red Bull y Verstappen en la lucha por el título en lo que se suponía que sería el último año de Honda en la Fórmula 1 antes de retirarse, y Honda apostó todo por mejorar ese último motor oficial para poder despedirse por todo lo alto. Mercedes tuvo que adelantar importantes desarrollos del motor que habían sido planeados para la siguiente temporada, lo que afectó su durabilidad. Sin embargo, eso fue hace 4 años y en ese momento era obvio que Mercedes había identificado la degradación a lo largo de la vida útil de la unidad de potencia como una prioridad a resolver para la homologación del motor en 2022, y eso es, por supuesto, el motor que ahora impulsa al McLaren. Desde entonces, Mercedes ha mejorado su trabajo en ese ámbito, por lo que no se produce una caída tan pronunciada a lo largo de la vida útil de la unidad de potencia. El director del equipo McLaren, Andrea Stella, cree que los motores nuevos hoy en día no ofrecen una ventaja tan grande como en los primeros años de las normas de los motores turbohíbridos, porque los fabricantes han mejorado a la hora de mantener el rendimiento a un alto nivel.
Sin embargo, se puede ganar tiempo por vuelta si la unidad de potencia puede funcionar en modos más agresivos más tiempo, ya que solo tiene que disputar unas pocas carreras al final del año. Por eso, McLaren está atento a las posibles ventajas de utilizar un motor nuevo en esta fase final de la campaña, sobre todo porque cualquier aumento de potencia que Norris o Piastri puedan obtener puede ser importante para sus aspiraciones al título. Pero la decisión final sobre si se cambia el motor no solo depende del rendimiento, ya que las consecuencias financieras en términos de límites de costes también influyen mucho en esta decisión. La cuestión del límite de costes es la razón por la que la decisión de Red Bull de optar por un motor nuevo por motivos de rendimiento ha despertado la curiosidad de McLaren. Desde el punto de vista de McLaren, si un equipo cambia de motor únicamente por motivos de rendimiento, eso tiene que salir de su asignación del límite de costes. Si el cambio de motor se debe a un fallo o a una preocupación por la fiabilidad, no es así. Si Red Bull hubiera conseguido crear una situación en la que pudiera beneficiarse de una nueva unidad de potencia, pero sin enfrentarse a consecuencias económicas, eso iría en contra de lo que McLaren cree que debería permitirse y de cómo McLaren ha estado planificando su propia temporada. Y abriría además la puerta a que McLaren hiciera lo mismo y optara por un cambio si sugiriera una oportunidad en la que tuviera sentido. Es muy poco probable que se instalen nuevos motores para sus pilotos de forma inmediata, ya que eso seguiría suponiendo una penalización de 10 puestos en la parrilla y Verstappen sigue estando demasiado cerca como para poder hacerlo. Pero, ¿qué pasaría si Norris o Piastri tuvieran un desastre en la clasificación similar al de Verstappen en Brasil y se presentara la oportunidad de un cambio de motor gratuito? La incertidumbre de McLaren se debe a que la línea que separa cuando los cambios de motor entran y no entran dentro de los límites del tope de presupuesto no está específicamente cubierta en el reglamento financiero de la Fórmula 1. En cambio, se trata de un ámbito en el que la FIA ha emitido directrices a los equipos con una postura general de que debe haber motivos sólidos para que los equipos cambien una unidad de potencia si no se quiere que se incluya en el límite de costes. Algunos equipos, entre ellos McLaren, creen que esto significa que solo cuenta una causa de fiabilidad genuina y no un cambio voluntario para obtener un rendimiento adicional. La idea detrás de tener un enfoque diferente para los cambios de motor por rendimiento frente a los que se realizan por pura fiabilidad es que la implicación en los costes, además de la penalización en la parrilla, es una forma más de disuadir a los equipos de instalar repetidamente nuevas unidades de potencia para aumentar su rendimiento en pista. Pero la asignación de fiabilidad significa que un equipo que necesita un cambio de unidad de potencia de emergencia en las últimas carreras no supera repentinamente el límite presupuestario sin tener culpa alguna. Sin embargo, la forma en que se determina en última instancia si los cambios se deben verdaderamente a la fiabilidad o a oportunidades de conseguir rendimiento es una zona gris, y por eso Stella se pronunció y calificó lo que hizo Red Bull como un desafío a las normas de la Fórmula 1. La postura de McLaren no tiene como objetivo crear problemas a Red Bull ahora que la lucha por el título se acerca a su fin. Se enfrenta a su propio debate interno sobre cómo manejar las cosas si Norris o Piastri necesitan un motor nuevo, y ese debate se complica por lo mucho que McLaren está tratando de lograr una equidad absoluta entre sus pilotos en la lucha por el título. Ambos pilotos han utilizado el número máximo que permite el reglamento en lo que respecta a los elementos principales: el motor térmico, el MGUH, el turbocompresor, el MGUK, el control de electrónica y la batería. Aunque McLaren espera poder llegar al final de la campaña con su asignación actual, no es algo que se pueda garantizar cuando quedan 3 fines de semana de carrera, uno de los cuales es una prueba sprint. Un cambio forzoso debido a un fallo sería inevitable, pero igualmente McLaren quiere saber qué opciones estratégicas tiene para realizar un cambio por motivos de rendimiento si surge una oportunidad como la de Verstappen. Por lo que dijo Stella en Brasil, está claro que McLaren no quiere hacer ningún cambio dentro del límite de costes porque el gasto adicional podría superar los límites de costes para esta temporada. Al fin y al cabo, los cambios de motor no son baratos. Aunque se desconocen los costes específicos de una unidad de potencia, el reglamento de la Fórmula 1 para 2026 ofrece algunas pistas sobre las cifras de las que se habla. Como parte de la normativa financiera sobre unidades de potencia, los reglamentos del próximo año establecen una asignación por fiabilidad para los diferentes componentes. Esto incluye una asignación de $1 millón para el motor de combustión interna, $150,000 para el turbocompresor, $175,000 para el MGUK y $215,000 para el sistema eléctrico de control y la batería.
Esto hace que una unidad de potencia completa para el año que viene equivalga a $1.755.000 en el límite de costes, por lo que la versión de este año con un MGU-H probablemente se acerque a los $2 millones. Desde la perspectiva de McLaren, las consecuencias sobre el motor son más complicadas que las de Red Bull, ya que tiene que tener en cuenta a sus dos pilotos en cualquier decisión que tome. Entregar a uno de sus pilotos una unidad de potencia nueva para mejorar el rendimiento podría influir en la equidad de la lucha por el título entre ellos, incluso teniendo en cuenta cualquier penalización por retroceso en la parrilla que pueda ser necesaria. Verstappen demostró en Brasil que cualquier impacto por un cambio de motor se puede recuperar si tu coche es lo suficientemente rápido. Entonces, ¿podría McLaren sentir que tiene que dar a ambos coches motores nuevos para garantizar la equidad dada esta situación? Si ese doble golpe tuviera que incluirse en el límite de gastos, entonces un coste de alrededor de $4 millones llevaría casi con toda seguridad a McLaren a un terreno complicado a la hora de garantizar que tiene un colchón en su gasto máximo. Y eso no es algo con lo que quiere arriesgarse o hacer innecesariamente. La decisión de comprometerse a cambiar el motor de uno o ambos coches sería diferente si se dijera que no habría implicaciones en el límite de gastos. Por eso es importante la respuesta de la FIA sobre este tema, porque eso ayudará a McLaren a fijar su plan de batalla antes de las 3 últimas carreras decisivas de este campeonato.